No, Dios va realizando su proyecto poco a poco. Entonces, ¿qué está en el trasfondo aquí, Polo? La figura de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿será confiable o no será confiable? Dios. Confiable, todo siempre. Porque eso es lo que está en el fondo de esto. Así estaba escrito. ¿Qué es lo que significa en el fondo? Dios es el garante de lo que ahora sucede y Él lo había dicho. Entonces es la fiabilidad de Dios lo que está en juego. Entonces Cristo aprovecha y lo destaca. Entonces ya eso estaba anunciado, como a veces dicen, lo anunciaron los profetas, etcétera, etcétera. Entonces ese es el proyecto de Dios. ¿Y cuál era el anuncio en el caso concreto aquí? El Mesías padecerá. Acuérdate, Polo, que en el Evangelio con frecuencia encontramos que Jesús, conversando con sus discípulos, les dice, yo traduzco, a mi modo digo, estamos muy tranquilos aquí, pero yo voy a pasar mucho trabajo, entonces me calumniarán, me golpearán, etcétera, le arrancarán la vida. Entonces eso es, el Mesías padecerá. Cristo se lo adelantó muchísimas veces a los apóstoles, pero al tercer día resucitará. Aquí está. Y todavía, si fuera el primo de mi papá, diría, los manganzones, que el mismo de los 94, Sí. Le gustaba mucho esa palabra, que me sorprende porque en italiano existe mascalzone. Mascalzone. ¿Con qué significado? El semejante. Semejante, Semejante. Okay. Entonces aquí manganzones, yo me pregunto cómo términos italianos entraron, pero no estamos en la palabrita. No, todavía. Entonces, los benditos apóstoles, dice, y ellos se preguntaban, ¿qué sería eso de la resurrección de entre los muertos? ¿Qué paciencia debía tener nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces nos hemos referido a ello? Hasta llegar a decir, generación mala y perversa a la gente. ¿Y hasta cuándo tendré que soportarlos? El mismo Cristo. Entonces estaba escrito, el Señor se lo explica y todavía no acaban de entender. Y después que sucede la resurrección, entonces entendieron lo que Él quería decir. De todos modos, Polo, todavía hay gente que no entiende la resurrección. Todavía. Pero bien, miren, continúa. El Señor dice lo que estaba anunciado, los padecimientos de Él, su resurrección al tercer día, se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Algunos judíos pensaron que se anunciaría esa maravilla solo en Jerusalén, solo en Jerusalén, solo para el pueblo de Israel, y no cayó en cuenta de la universalidad del mensaje de Dios. Hay un privilegio en la elección de ese pueblo, se llama el pueblo elegido. Sí, pero era para encapsularse y encerrarse solo en él, la salvación de Dios encerrada solo en el pueblo de Israel. No, era para decirle, vayan por el mundo, como a los apóstoles. Por cierto, señor, en esta semana oí unas declaraciones del embajador de Israel aquí en República Dominicana y él decía, el pueblo elegido por Dios. Entonces me vino a la mente ahora. Refiriéndose a ellos. Sí. Sí, que traten de mantener la elección, porque lo grande no es haber sido elegido, lo grande es perseverar en la elección. Bien, si tú ves al embajador
No, como todos nosotros también fuimos elegidos, pero lo que hay que batallar para mantener esa elección. Entonces, bien, comenzando por Jerusalén, pero no quedándose ahí, porque el mismo Cristo dirá, vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Entonces, ahí está. Mira lo que viene ahora, Apolo. Y ustedes son testigos de esto. Ahí está. Ustedes son testigos de esto. No es un contenido que Cristo lo comunica, dice, para que ustedes lo sepan y entonces tengan más datos en su cabeza. No, es para que den testimonio, que por eso yo casi me cansé repitiendo, la resurrección no es un dato para escribirse en un libro de historia, es para que se transparente en la conducta personal. En un libro de historia está escrito Napoleón Bonaparte, lo que usted quiera. Tato Martínez era experto en la reina hablando de todas esas guerras de Napoleón. Es verdad que de vez en cuando perdía el rumbo mental, pero era un hombre cultísimo. Pero bien, eso está en los libros de historia. La resurrección no es para estar en un libro de historia, es para que se muestre en la vida de las personas. Ustedes son testigos. Machaconamente encontramos en el Santo Evangelio esa expresión del Señor. O de los apóstoles, que dirán, nosotros somos testigos. Cuando lo llevan a los tribunales, y no les habíamos prohibido terminantemente hablar en nombre de ese. Sí. Ese. Despectivamente. Como decimos despectivamente cuando no queremos mentar el nombre de una gente, decimos ese. Entonces, no les habíamos prohibido terminantemente hablar en nombre de ese. No, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.